Vamos entonces a dar inicio a lo que implica la clase que vamos a presentar en este rato. Ahí le voy a pedir tanto a Valentina como a Jordana que estén atentas al chat en caso de que estén emergiendo preguntas o comentarios para que así me ayuden a hacer esa parte del seguimiento, ¿ya? Bueno, como les estaba diciendo hace un ratito, el objetivo de este curso es principalmente darles las herramientas conceptuales elementales para poder entender y hacerle frente a cualquier tipo de trastorno que nosotros podamos enfrentar durante nuestra vida profesional. Y cuando digo a cualquier tipo de trastorno es porque en realidad, sea cual fuere el trastorno o el cuadro o la enfermedad que nosotros tuviéramos que enfrentar, deberíamos ser capaces de generar una sistematización suficiente para poder entender qué es lo que estamos enfrentando. Puede que nosotros no entendamos todos los nombres, es más, solamente vamos a reconocer la parcialidad, pero si nosotros desarrollamos de manera óptima el manejo de los conceptos y los vamos aplicando de manera correcta, vamos a poder perfectamente distinguir si estamos en presencia de un cuadro neoplásico maligno, si es un cuadro malformativo, si es una infección viral, si es un trastorno de la inmunidad, que son básicamente los elementos que nosotros vamos a estar desarrollando durante todo este semestre y que por ello es lo que nosotros pretendemos ir fortaleciendo dentro de lo que implica este entrenamiento regular, sistemático, de lo que van a ser estos fundamentos del diagnóstico. Eh, si nosotros tuviéramos que cambiarle el nombre a este curso, deberíamos decirles pilares del diagnóstico o patología fundamental. Y sea cual fuera la forma en la cual nominemos este curso, la idea es que vayamos incorporando gradualmente, pero profundamente, lo que van a ser estos conceptos en torno a lo que es el diagnóstico. Van a haber ciertos elementos que para nosotros van a ser de desarrollo transversal durante todo este semestre. Regularmente vamos a estar hablando de método diagnóstico y vamos a estar hablando también de semiología. Es decir, si hay algo que nos interesa, que les vayan incorporando permanentemente bien durante todo este semestre y después nos damos cuenta durante todo el año, es el concepto del método diagnóstico. ¿Qué es el método diagnóstico? Las etapas del método diagnóstico y obviamente ir identificando en qué paso de ese método es el cual nosotros nos estamos viviendo para que así podamos aproximarnos a lo que va a ser el diagnóstico del caso o situación que estemos enfrentando. Un segundo elemento que va a ser altamente relevante y que la vamos a estar preguntando durante todo el año corresponde a los aspectos en torno a semiología. Cuando nosotros hablamos de semiología nos referimos a todo aquello que nosotros podemos observar, medir, preguntar, describir en todo en torno a este lesión, cuadro, trastorno que vamos a estar revisando y enfrentando. Entonces, el ejercicio semiológico o a través de lo que implica el aplicar los conceptos de semiología va a ser altamente relevante y va a ser altamente requerido durante todo lo que implica este ejercicio. Obviamente cuando lleguemos a la clase de semiología nos vamos a dar cuenta que se va a resumir a una clase, a un momento dentro de una tarde, pero esta semiología nosotros vamos a estar pidiendo sesión a sesión durante todo el año. Y si lo pedimos porque creemos y estamos convencidos de que es altamente relevante y necesario para que nosotros podamos tener una mejor aproximación a lo que implican los enfoques diagnósticos. Vamos a tener básicamente 3 unidades a lo largo del semestre. Uno, referido al comportamiento biológico de las lesiones, que es lo que vamos a empezar a hablar nosotros en el día de hoy. El segundo, que es de microbiología. Y el tercero, que es de inmunología y trastorno de la inmunidad. Todo esto lo vamos a estar desarrollando a lo largo de este semestre y cada uno de ellos va a encerrar entonces una evaluación de unidad, tareas, talleres que vamos a tener que ir desarrollando y en su conjunto van a ponderar el 70% de la nota para presentarse a lo que nosotros regularmente le hemos llamado evaluación sumativa o evaluación de término semestre. Y recordemos que estas evaluaciones de término semestre son, por definición, obligatorias. No existe el concepto de exhibición, no es un examen, sino que es una instancia en la cual exponemos y ustedes dan cuenta de que han ido comprendiendo y son capaces de incorporar estos conceptos a una dinámica probablemente tal. Así es que, pero también
señalarles que nuestro rol docente es prepararlos para que lleguen de la mejor forma a cada una de sus evaluaciones de unidad y prepararlos para que lleguen de la mejor forma a la evaluación sumativa. Entonces, ese es nuestro compromiso académico y en eso vamos a estar trabajando durante este tiempo. En cuanto a los conceptos básicos de enfermedad, no vamos a presentar un concepto extraído de la OMS, por la sencilla razón de que el mismo concepto en sí va evolucionando. Va a depender de los paradigmas en los cuales estemos parados en ese momento, y podemos reconocer que lo que nosotros estudiamos en nuestro pregrado hace varios años atrás, y cuando estudiamos el concepto de enfermedad, es muy distinto a cómo se define en estos tiempos. Entonces, por lo mismo, más que entregar una definición técnica de lo que se entiende enfermedad, vamos nosotros a entender como cualquier situación global o condición global o local que te impida cumplir con tus funciones normales, ya seas metabólicas o cualquier otra que te permita desempeñar en tus roles como corresponde. Si yo tengo una herida en el pie y no me permite caminar, me genera inflamación y una cojera, obviamente estoy en una condición de enfermedad. Si yo tengo una caries en un diente, una cavitación o una inflamación periodontal, estoy hablando de una condición de enfermedad porque no me permite vincularme bien con la otra persona, no puedo comer bien, puede haber dolor, puede haber sangramiento. Entonces, todo esto que se escape a la normalidad, nosotros vamos a considerar como una enfermedad. Sin embargo, también es importante incorporar que muchas veces nosotros regularmente vamos a estar hablando más bien de lesión o de trastorno. Pocas veces vamos a estar hablando de enfermedad, sino que vamos a estar aludiendo más bien a una lesión presente o algún trastorno que puede estar padeciendo algún tejido o alguna persona, algún ciudadano, una comunidad. Si se fijan, nosotros acá, para referirnos a este tipo de alteraciones, no estamos hablando de patología. Y ustedes se van a dar cuenta que todo el resto de los profesionales de la salud, cuando hablan de una enfermedad, se refieren sustantivamente como si fuese una patología. Y en realidad nosotros nos alejamos de ese concepto porque patología en realidad corresponde al estudio de la enfermedad. Entonces, no es en sí el trastorno ni es en sí la lesión. Por eso, tener claro de que patología es la ciencia que se dedica al estudio de la enfermedad. Pero el padecer de alguna enfermedad, el padecer de alguna lesión o un trastorno, es lo que nosotros vamos a estar regularmente refiriéndonos para poder ir aludiendo a estos cuadros que en sí van a implicar un motivo de consulta, en sí van a implicar algún tipo de trastorno funcional al paciente y que va a requerir de nuestro, primero, diagnóstico y segundo, después, orientación terapéutica que sea la más acertada de acuerdo a lo que nosotros podamos ofrecer o bien entregar algún tipo de orientación. Ya puesto de acuerdo lo que nosotros vamos a entender como lesión, siempre hay que tener claro que todo cuadro, todo tipo de trastorno, o debería de obedecer alguna causa. Eh, este debería lo ponemos en condicional porque no todo trastorno tiene clara su etiología. Y cuando hablamos de etiología nos referimos a las causas que explican esa enfermedad. Entonces, esto de la etiología es un elemento conceptual que nosotros regularmente deberíamos estar indagando y que permanentemente va a ser objeto de estudio. Entonces nosotros podemos estudiar la enfermedad como sus signos clínicos, las manifestaciones que puede tener y también la etiología que va a corresponder a ese elemento causal que explica el desarrollo puramente tal de la enfermedad. Un elemento conceptual también altamente relevante se refiere a la patogenia. Y la patogenia se refiere a la serie de trastornos y serie de cambios celulares y moleculares que se van sucediendo para explicar el desarrollo de la enfermedad. Eh, si yo puedo tener, por ejemplo, que por causa de una enfermedad infecciosa, yo tengo un virus como agente etiológico, la patogenia va a poder reconocer que esto se debe principalmente a una particularidad de una molécula que presenta el virus, que se acopla a una molécula del tejido hospedador y que ese tejido hospedador se encuentra en el pulmón y
a su vez esto después empieza a comprometer al resto del tejido pulmonar y trae como consecuencia la impotencia respiratoria, y ahí vamos describiendo todo lo que implica esta sucesión de pasos desde el daño molecular al daño celular y su expresión en los tejidos. Entonces, este elemento es altamente relevante porque la patogenia nos pone también en una situación de diferentes puntos o diferentes momentos en los cuales uno puede estar alerta. Es muy distinto reconocer una enfermedad en una etapa inicial a una etapa madura o una etapa avanzada o de término. Y nuestra concepción de enfermedad es que nosotros deberíamos reconocer la enfermedad en todo su espectro, saber cuáles son sus manifestaciones iniciales, en qué se caracterizan los signos más evidentes, cuando está lo más expresado el trastorno probablemente tal, y cómo se va resolviendo y cómo se va apagando el síntoma. Por ejemplo, ayer me tocó atender una paciente por una consulta de patología oral y me describía todo un cuadro que era muy coherente con un cuadro viral, pero yo ya la estaba examinando al día 10, donde el cuadro iba aplacándose, iba bajándose, es decir, todos los signos que caracterizan un cuadro viral iban en baja, pero todo el relato que pudimos ir construyendo y armando eran características de un cuadro viral. Entonces, mi deber como clínico es que yo tengo que tener esa claridad del espectro, esa claridad de esa línea de tiempo, entender lo que corresponde esos cambios y cuál es la sucesión de ellos y cómo va evolucionando. Entonces la patogenia corresponde a todos los trastornos, a todas las alteraciones que están ocurriendo a nivel celular, tisular y su correspondiente expresión desde un sentido progresivo y cronológico. Por lo mismo, vamos a entender de manifestaciones clínicas a la expresión de todas estas cosas. La clínica, vamos a referirnos a todo lo que nosotros podamos ver, lo que el paciente pueda sentir, lo que él pueda describir, eh, esas dificultades que pueda sentir, eso que nosotros podemos observar, si vemos un tumor, si vemos una úlcera, es parte de las manifestaciones clínicas. Entonces, es algo que va a caracterizar principalmente nuestro rol cuando estemos en relación a nuestro paciente, cuando nuestro paciente se acerca a nosotros y pida que le resolvamos su problema, lo que nosotros primero tenemos que hacer es tratar de entender en qué consiste su situación y describirlo y observarlo y poner todos nuestros sentidos a lo que implica el poder describir de mejor forma esos signos y síntomas que el paciente está diciendo. Todo ese conjunto de signos y síntomas, nosotros le decimos manifestaciones clínicas, la clínica de esto. Entonces, como nos damos cuenta, entender una enfermedad no es solamente saber de qué se trata, no se trata solamente de resolverlo a un par de líneas, donde digamos una enfermedad que corresponde a un cuadro muy acotado, no. Cuando nosotros vamos a hablar de una enfermedad o de un trastorno, es importante que entendamos la etiología, que entendamos la patogenia y que entendamos también cómo se expresan clínicamente cada uno de sus signos y síntomas a lo largo de toda la historia clínica y historia natural de la enfermedad. ¿Ya? Vamos a hablar de comportamiento biológico de las lesiones, y cuando nos referimos a ello, estamos hablando de la forma estereotipada en los cuales nosotros podemos categorizar los diferentes tipos de trastornos que nosotros estamos viendo. Cuando hablamos de comportamiento biológico, en algunas literaturas también hablan de ello como la naturaleza de las lesiones. Nosotros nos gusta hablar del concepto de comportamiento porque, de algún modo, esta es la forma en la cual nosotros podemos reconocer, sea cual sea el tipo de trastorno, esa forma estereotipada en la cual nosotros podemos irlo encasillando. Todos hemos ido aprendiendo cómo se manifiestan los signos clínicos del COVID-19, que hay un periodo de ventana en el cual la persona está infectada pero no manifiesta la enfermedad, que después de 10, 15 días empieza a tener fiebre alta, malestar general, y que después, cuando termina todo su proceso infeccioso, debería de recuperarse con normalidad. Pero lo que estamos describiendo del COVID-19 es lo que caracteriza a cualquier cuadro viral. Entonces,
Eso es básicamente lo que nosotros tenemos que tener esa capacidad de abstraernos. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de una parotiditis, de un sarampión, de una rubiola, una varicela, todos ellos son cuadros virales y todos van a compartir esas características comunes. Obviamente va a haber diferencias y las diferencias van a estar en función del órgano blanco, eso que nosotros veíamos de la patogenia. ¿Dónde se va a alojar el virus, qué célula va a infectar? Y obviamente eso va a entregar unas características clínicas que van a ser individuales para cada uno de los trastornos. Pero si nos abstraemos de esa condición particular que implica la infección puntual de un virus, todo lo demás es absolutamente común a toda infección viral. Más allá del cuadro, más allá del nombre, más allá del trastorno y de los futuros trastornos virales que van a venir, las características virales son transversales. A eso nos referimos comportamiento biológico. A eso es lo que nosotros nos referimos como comportamiento de las lesiones y que para nosotros es relevante que ya empecemos a visibilizarlo desde ya. Una cosa que nosotros también tenemos que destacar es que todos estos aspectos que nosotros estamos viendo ahora hemos hecho un trabajo curricular para que esto sea incorporado tempranamente en los conceptos de nuestros estudiantes. Generalmente esto se veía antes en cuarto año, cuando ya el muchacho había pasado todo primero, segundo, tercero y ya estaba en proceso de formación ya conceptual, y tratábamos de hacer estas incorporaciones ya a edades muy tempranas. Ahora no, el muchacho termina su primer año y los primeros conceptos que tiene que ya empezar a incorporar el del comportamiento biológico de las lesiones. Bueno, esto corresponde al espectro global de trastornos que nosotros eventualmente podríamos reconocer. Por un lado tenemos las neoplasias, las hiperplasias, trastornos traumáticos, trastornos congénitos, malformativos, infecciones, trastornos metabólicos, trastornos de la inmunidad, trastornos degenerativos. Esto también nosotros podríamos verlo en algunos textos que corresponde a un capítulo de cada una de sus partes. Si ustedes ven, por ejemplo, en patología hepática, ustedes van a encontrar un capítulo de neoplasia, un capítulo de infecciones, un capítulo de trastornos y malformaciones, trastornos de la inmunidad, degenerativos, etcétera, etcétera. Y estos enfoques conceptuales que nosotros estamos viendo acá es algo que puede ser extrapolable a cada tejido y también a cada célula. Es decir, si nosotros nos vamos, por ejemplo, a las situaciones de la mucosa bucal o de la encía, nosotros de la encía lo que más reconocemos o lo que es más famoso es la gingivitis o la periodontitis. Y obviamente si nosotros tuviéramos que encasillar a qué categoría corresponde esto, estaría dentro de lo que sería una reacción infecciosa, inmunomediada, ¿cierto? Y que perfectamente vamos a tener algo de esto. Pero la encía también puede tener trastornos autoinmunitarios o también puede verse afectada por reacciones alérgicas. Y también podemos tener cáncer de mucosa en la encía. Y también podemos tener trastornos reactivos que van a generar un crecimiento del tejido de manera local. Y también vamos a tener problemas asociados a trauma y eventualmente también vamos a poder tener trastornos congénitos. Y este ejercicio que hemos hecho tomando como referencia el tejido de la mucosa gingival, también va a pasar en los músculos, en los vasos sanguíneos, en el tejido óseo, las glándulas salivales y en cualquier tipo de organización tisular que nosotros podamos observar. Entonces, si nosotros reconocemos cómo se comportan las neoplasias, nosotros vamos a poder entonces identificar, reconocerlo y decir, esto tiene un curso de tipo neoplásico, o decir, esto tiene un curso hiperplásico, o esto tiene unas características más propias de una malformación. Y obviamente, si yo sé que es una neoplasia, sé a dónde tengo que derivarlo, al oncólogo. Si sé que es una hiperplasia, sé que tengo que resolver el estímulo que justificó esa reacción de crecimiento tisular. Y si es una malformación, yo sé que en qué momento tengo que operar, si es que opero, o bien dejarlo así nomás y observar. Entonces, esto es básicamente lo que nosotros deberíamos estar aspirando a reconocer. Pero como les digo, esto está en función principalmente de los tipos celulares y de los tejidos eventualmente. En la sesión del día de hoy vamos a hablar principalmente de lo que corresponden a los aumentos de volumen patológico. Vamos a destacar un especial énfasis a lo que van a ser las infecciones y a los trastornos de la inmunidad. Como ven, también esto se condice con lo que tenemos planificado también en nuestra organización programática, pero obviamente en estas dos primeras sesiones vamos a hacer una revisión global de lo que corresponde al aumento de volumen patológico,
a las infecciones y a los trastornos de inmunidad para que ya empecemos a incorporar y reconocer las particularidades y las diferencias que en cada uno de ellos podemos reconocer. Si bien tenemos acá un esquema que nos sintetiza los diferentes tipos de trastornos y cuadros que queremos observar, también es necesario destacar que en cada uno de ellos y en varios de ellos vamos a reconocer particularidades, las que obviamente vamos a ir explicando y definiendo a lo largo de esta sesión. Primero, los aumentos de volumen patológico. Si nosotros observamos acá, nos vamos a dar cuenta que hay tres tipos de alteraciones, de cuadros, de trastornos, que tienen como signo común que todas son enrojecidas, tirando para violeta, todas se encuentran por sobre el nivel de la superficie de la piel, y que si nosotros interpretamos cuál es la naturaleza histológica de esto, si nosotros lo interpretamos solo por el color, nos daríamos cuenta de que son trastornos asociados a tejido vascular. Los tres son trastornos asociados a tejido vascular. Sin embargo, uno de ellos es una malformación vascular, otro de ellos es consecuencia de un proceso infeccioso y otro es consecuencia de un proceso neoplásico. La pregunta es, ¿cuál es cuál? ¿Cuál yo podría decir que es una malformación? ¿Cuál es un proceso neoplásico? ¿Cuál es un problema local irritativo? Si fuese un problema irritativo, yo lo que tendría que hacer es eliminar la irritación para que esta lesión desaparezca. Si fuese un cuadro malformativo, yo tendría que tener una historia coherente con esa malformación, es decir, que apareció a edades muy tempranas y que esto fue creciendo y que acompañó el crecimiento de la persona. Y si fuese un cuadro maligno, tendría que tener la historia de un proceso maligno. Lo cierto es que estamos viendo tres cuadros distintos con un tejido común, sí, y que obviamente es muy distinto lo que yo tenga que decir en cuanto a una malformación, un cuadro neoplásico o un cuadro reactivo. Y es acá entonces que nos vamos a dar cuenta también de que estos tipos de conceptos que nosotros estamos acá ejemplificando con un tejido vascular, también lo podemos observar en otro tipo de tejido. Por ejemplo, acá tejido asociado a glándula salival. En este caso, cara interna del labio y en la zona del paladar probablemente tal. Estos dos eran reactivos y este era neoplásico. Bueno, ¿cómo los distingo? ¿Cómo yo puedo reconocer que uno es otro? ¿Cómo yo podría distinguir si uno es un problema malformativo, si es un problema reactivo o un problema neoplásico? Para ello, nosotros ocupamos el siguiente concepto, que es un enfoque virchoniano, donde tratamos nosotros de enfocar todo aumento de volumen patológico a esta forma de poder nosotros ordenar nuestro pensamiento. Entonces, primero entender que el aumento de volumen va a corresponder a todo esto que se salga de lo normal y que en sí genere un agrandamiento. Más adelante nos vamos a dar cuenta que esto es absolutamente extrapolable a lo que nosotros vamos a entender como nódulo o como tumor, pero también podría ser extrapolable a lesiones planas, lesiones que se encuentran a nivel óseo. Entonces, pero todo esto nosotros le vamos a decir aumento de volumen patológico. Ahora bien, ¿en qué consiste esta dinámica? Es que todo aumento de volumen patológico lo vamos a hacer el siguiente enfoque. O lo vamos a plantear o que es una amartoma, o que es una hiperplasia, o es una neoplasia. ¿Qué vamos a entender como amartoma? Amartoma corresponde a todo crecimiento de tejido que se ubica en una posición normal, por ejemplo, un aumento de tejido óseo en zona donde debería haber hueso, o un aumento de mucosa donde debería haber mucosa, o un aumento de vaso sanguíneo en un lugar donde debería haber vaso sanguíneo. Y este amartoma se caracteriza porque aparece a edades muy tempranas o la persona nace con ello. Un niño puede nacer con este signo, con este aumento de volumen, y este aumento de volumen va a tener la particularidad de que va a crecer hasta la adolescencia. Eso es lo que regularmente caracteriza al amartoma. Hay unas excepcionalidades, pero lo regular es que el amartoma va a acompañar al crecimiento del niño, del muchacho, de la persona.
Esto es lo típico que uno observa, por ejemplo, incluso hasta en las marcas de nacimiento. Lunares le dirán el sello familiar, lo que puede hacer, y eso también tiene un comportamiento de amartoma. Es una mancha chiquitita y que a medida que tú vas creciendo, esta lesión también va acompañando este crecimiento. Muchas veces los amartomas no generan preocupación ni son tampoco objeto de mayor patología. Por eso también muchas veces a los amartomas se le dice pseudotumor. Parece un tumor, pero no tiene el comportamiento de un tumor o de una neoplasia. Entonces, ¿cuál es la característica principal? Que aparece desde muy temprana, es decir, a la semana o al mes de nacimiento, o la persona nace con ello. Como le digo, este tiene un crecimiento autolimitante que se extiende principalmente hasta que la persona termina su adolescencia y que generalmente cuando uno decide hacer algún tipo de intervención con ellos, lo correcto sería hacerlo una vez que termine de madurar su crecimiento. Es decir, si yo tengo una martoma que está en una posición que me altera alguna función o que está en una zona estética que me pueda afectar socialmente o emocionalmente, si yo quisiera extirparlo, el mejor momento de operarlo sería una vez que la persona termina su crecimiento, es decir, a los 18 o 20 años. Es decir, si ustedes, alguno de ustedes, tiene una martoma, ustedes que van en segundo año y que la mayoría va a estar entre los 19, 22 años, ahora sería el momento de operarlo, pero no hace 5 años. ¿Por qué ocurre esta restricción? Porque los amartomas, cuando son operados a edades tempranas, la cirugía actúa como un estímulo proliferativo. Es decir, uno opera la martoma, achica la martoma, pero después la cirugía, cuando la persona empieza a cicatrizar, el amartoma parece extenderse, ampliarse, crece con más fuerza y deformando más. Por eso esa tiene generalmente este tipo de restricción. Bueno, entonces, en síntesis, el amartoma es un trastorno de crecimiento, un cuadro que se asemeja mucho a los trastornos malformativos y que acompaña a la persona en su crecimiento y que el mejor momento de intervención debería ser una vez que termina el crecimiento. Cuando se interviene, generalmente no se extirpa el amartoma, sino que se remodela, ¿ya? Porque es tejido normal en un sitio normal. En cuanto a la hiperplasia corresponde a un tipo de reacción del tejido, el cual uno suele calificarlo también como un cuadro reaccional o reactivo. Y eso es muy saludable entenderlo, que es un concepto más bien clínico, porque la hiperplasia siempre se va a deber a una consecuencia de un estímulo que lo está justificando o que lo está explicando. El ejemplo más típico de hiperplasia es lo que uno podría observar en el dedo chico del pie. Ante un zapato más angosto hay un estímulo de fricción y ¿cuál es la consecuencia? Que el epitelio ahí empieza a engrosarse. Ese engrosamiento corresponde a una respuesta hiperplásica. Todos los que escriben empieza a ser una callosidad en uno o dos de sus dedos. ¿Por qué? Porque el lápiz se adapta ahí, el estímulo va a ser el lápiz y la presión que uno hace en torno a ello, y entonces el epitelio, en este caso de la piel, se adapta y genera esta respuesta hiperplásica. ¿Qué hago yo para resolver las hiperplasias? La forma de tratarla es eliminando el estímulo. Si yo sé que es el lápiz que me genera esa condición local a nivel de la superficie de la piel, yo tengo que dejar de ocupar el lápiz para que así esa callosidad desaparezca. Lo mismo en el zapato chico. Si tengo un zapato que me friccione y me genera esta callosidad, la solución es cambiar el tipo de zapato. O le hago una ventanita al zapato, o empiezo a ocupar sandalias o zapatos que dejen liberados. Y con eso vamos a ver que el callo empieza a desaparecer. Entonces, un ejemplo característico de una respuesta hiperplásica corresponde a las callosidades o al callo probablemente tal que nosotros podemos ver. Callo, un término vulgar, un término popular. Nunca más, digámosle, callo a esa hiperplasia epitelial. Pero en sí nos permite entender bien en qué consiste una reacción hiperplásica. Ahora bien, es relevante también ir entendiendo de que esta reacción hiperplásica se debe al estímulo presente. Si yo quiero resolver la hiperplasia, tengo que eliminar el estímulo. ¿Qué vamos a encontrar nosotros histopatológicamente en la hiperplasia? Hiperplasia es un término patológico celular y corresponde a un aumento en el número de células. Un aumento en el número de células, pero sin llegar a condiciones de cáncer. Solamente hay un aumento, es una respuesta adaptativa, donde el tejido se adapta a esa condición. Por eso aquí viene la segunda característica. Las hiperplasias crecen hasta cuando logran adaptarse al estímulo. Es decir, si vuelvo a mi dedo chico del pie, en ningún momento el callo debería estar saliendo de tal forma que rompa el zapato.
Eso no sería, no es propio de una hiperplasia. El callo se va a adaptar hasta que logra adaptarse al zapato, pero en ningún momento el callo va a romper el zapato. ¿Qué pasa si ese callo está rompiendo el zapato? Significa que no era una hiperplasia, está teniendo un crecimiento distinto, porque lo particular de la hiperplasia es que es una respuesta adaptativa a la condición de irritación que está teniendo o que está sufriendo el tejido en sí. ¿Qué tejidos pueden sufrir hiperplasia? Todos pueden sufrir hiperplasia. Glándulas salivales, vascular, epitelios principalmente, y vamos a tener generalmente ejemplos de ellos que nosotros tenemos que estar considerando, ¿ya? Y el tercer tipo de aumento de volumen patológico corresponde a la neoplasia. Y cuando hablamos de neoplasia, estamos hablando de células que se declaran independientes del mecanismo de control de regulación del ciclo celular. Es decir, células que se rebelan a los mecanismos de regulación y empiezan a dividirse a dividirse de nuevo y a dividirse ad infinitum, porque es lo que caracteriza a la neoplasia. Entonces vamos a tener un crecimiento que es continuo, vamos a ver que hay neoplasias que crecen más rápidas unas que otras, pero en sí es un grupo de células que no requieren de estímulo en forma específica y que empiezan a crecer de nuevo, empiezan a crecer donde antes el tejido estaba normal y empieza a salir esta protuberancia. Por ejemplo, en el caso del cáncer de mama, las personas que lo padecen, sean hombres o mujeres, sienten que están normales. En un momento sienten un nódulo y después de repente empiezan a sentir que está creciendo. Ese es un crecimiento que puede caracterizar un cuadro neoplásico. ¿Por qué? Porque antes estaba normal, antes no había nada y de nuevo empieza a crecer. Los melanomas, por ejemplo, si uno tiene una piel sana y de repente empieza a emerger unas zonas hiperpigmentadas, irregulares y que se empieza a extender, hay un crecimiento que es independiente de los mecanismos regulatorios normales, fisiológicos que tiene el cuerpo y que aparentemente no hay un estímulo que lo justifique, entonces estamos en presencia de un cuadro neoplásico que se está desarrollando. Entonces, esto correspondería a esta tercera categoría. Pero como vemos, tenemos por un lado el amartoma, la hiperplasia y la neoplasia. Entonces va a llegar un paciente y va a llegar con un cototo. Última vez que le decimos cototo, ¿cierto? Con un tumor, con un nódulo, con un aumento de volumen patológico. Entonces la pregunta que tendríamos que hacer, bueno, ahí viene el paciente con un aumento de volumen patológico y lo que nosotros, si aplicamos este axioma, sería, bueno, ese aumento de volumen o es una amartoma, o es una hiperplasia, o es una neoplasia. ¿Cuál creen ustedes que debería ser la forma en que deberíamos aclararlo? Preguntando, ¿desde cuándo lo tiene? Si digo, no, esto lo he tenido toda la vida, entonces eso es más característico de un amartoma. Si digo, no, es que resulta que toda la noche me doy un cabezazo con el respaldo de la cama y la cuestión es que me está saliendo esto, y eso es más característico de un cuadro hiperplásico, porque hay un estímulo que lo está justificando. Entonces yo le diría al paciente, bueno, deje de agarrarse cabezazo con la cama y vea qué pasa. Lo más probable es que si deja de darse cabezazo o si le quitamos el respaldo a la cama, lo más probable es que empiece a bajar esto porque es característico de un cuadro hiperplásico. Pero si nota que este mismo aumento de volumen, el paciente dice, no, si yo hace un mes no lo tenía y he notado que ha ido creciendo, entonces eso ya es más característico de un cuadro neoplásico. Entonces, como vemos, este enfoque, esta forma de abordar cualquier aumento de volumen patológico, a nosotros va a ser tremendamente útil para dirigir la entrevista que vamos a tener con los pacientes, saber qué buscar, en qué indagar, qué mirar, qué observar, y por sobre todo después hacia dónde deberían ir las orientaciones terapéuticas que nosotros deberíamos estar manejando para con nuestros pacientes probablemente tal. Importante considerar que dentro de los trastornos reaccionales, generalmente vamos a encontrar condiciones de irritación de diferente naturaleza. Va a haber trauma físico, que el ejemplo del zapato es un trauma físico, pero también vamos a tener trastornos reaccionales por causas químicas y también por biológicos. Vamos a darnos cuenta que muchas de las lesiones en la encía son reacciones por infecciones crónicas de tipo microbiológica. Entonces, por lo mismo, también vamos a tener condiciones irritantes biológicas que pueden explicar trastornos reactivos. Si yo tengo un cuadro infeccioso local generando un cuadro reactivo a nivel de la encía, ¿cuál sería la forma correcta de tratarlo? Eliminando la causa. Si sé que es una infección local, debo recuperar la condición de salud de esa mucosa, bajar la carga bacteriana para que así entonces el tejido pueda recuperarse. ¿Por qué? Porque el cuadro es reaccional. En cuanto a las neoplasias, si nosotros tuviéramos que hablar
qué tipos de cáncer hay o qué tipos de neoplasias hay, básicamente nosotros vamos a reconocer que están las neoplasias benignas en una extrema y las neoplasias malignas en otra extrema. Sin embargo, es relevante considerar lo que nosotros llamamos intermedia localmente agresiva, que es una categoría particular que después vamos a proceder a describir. Nuevamente, este de acá corresponde a una lesión de trastorno del crecimiento. Entonces nosotros le preguntamos a esta persona, bueno, ¿y desde cuándo usted tenía esto? No, yo nací con esto. Es la mancha de la familia. Todos tenemos esto. Y esto corresponde a un hemangioma capilar. Y el hemangioma capilar no es un trastorno reactivo ni tampoco es una neoplasia. Entonces no lo trato como trastorno reaccional ni lo trato como neoplasia porque sencillamente no es ni lo uno ni lo otro. Es una martoma. Y como es una martoma, entonces si quiero operarlo tendría que esperar a que la persona termine de madurar físicamente y ahí eventualmente tomar una decisión o bien dejarlo ahí. Si esto corresponde a un granuloma piógeno, que es un trastorno reaccional vascular. Y este trastorno reactivo se debió a la infección local de un pelo. Primero se infectó el pelo y ese pelo infectado generó una reacción proliferativa vascular local. Entonces, si yo quiero tratar esto, ¿qué es lo que debería hacer? Resolver el pelo. O le saco el pelo o resuelvo con un antibiótico local y esperar a que esto desaparezca si yo apliqué las medidas correctas para eliminar esa condicionante de estímulo. Si yo solamente trato de extirpar la lesión vascular y no resuelvo la causa, la etiología, entonces esto nunca se va a mejorar. Entonces, por lo mismo, hay que reconocer el cuadro y por ende tener claro cuál es la condición gatillante, desencadenante, para que yo pueda verlo. Y en este caso corresponde a una neoplasia maligna de tejido vascular, y que obviamente estamos viendo acá algunas de sus características que ya podemos compararlas. Fíjense, esta es benigna y clínicamente es benigna, bien definido, redondeado, simétrico. Aquí vemos una lesión mal definida, de contorno irregular, y que tenía esta aparición de nodo, que es lo que caracteriza a un cuadro maligno en sí. Entonces, aquí hay preguntas que surgen y emergen como de manera estratégica, que van a ser bastante útil para poder diferenciar entre un cuadro y otro. Recordemos que el concepto de reaccionar es un concepto clínico que se acopla muy bien al concepto histopatológico de hiperplasia. Si nosotros preguntáramos desde cuándo tiene usted la lesión, la persona va a poder indicar con fecha o episodio con precisión. No desde que me compré los zapatos, no desde que me golpeó la cabeza, no desde que me mordí. Generalmente va a poder identificar la fecha o el episodio con precisión, generalmente. Ante esta pregunta, ¿ha notado si ha seguido creciendo últimamente? En los trastornos reaccionales siempre va a haber una causa asociada al estímulo. Sí, desde que me muerdo. Hay personas, por ejemplo, que se muerden el labio, es muy probable que varios de ustedes se muerden el labio, y van a encontrar lesiones asociadas a eso. Si yo mantengo el hábito de morderme, obviamente la lesión no va a desaparecer. Entonces, y por otro lado, vamos a poder identificar ese estímulo que explica esa lesión. Entonces, otra característica que hay en cuanto al crecimiento es que suele tener episodios de remisión y de exacerbación. Eso puede ser bastante orientador, porque la lesión reactiva eventualmente puede tener un crecimiento rápido, pero también puede tener un episodio en que se achica, después como que se agranda, y que se achica, y que se agranda, y eso es característico también de los trastornos reaccionales. Como son los trastornos amartomatosos, crecen lentamente y se detienen. Cómo crecen los procesos neoplásicos de manera continua. Entonces, hay un cambio y una diferencia entre lo que implica un tipo de crecimiento y otro. Una tercera pregunta: si puede asociar algún evento traumático. Por lo general, el trastorno reaccional sí pueden asociarlo. Luego puede identificar el evento. Y histopatológicamente, que esto es lo que nosotros vemos bajo el microscopio, generalmente vamos a encontrar esta respuesta tisular que corresponde a una hiperplasia. Y esta hiperplasia, que corresponde, como les había dicho ya hace un ratito, al aumento del número de células, aumento de células normales, ¿cierto?, en ese tejido, nosotros vamos a encontrar ahí acompañado con inflamación y con signos de inflamación aguda o crónica. Ya, voy a ir viendo las preguntas que aparecen acá, ¿ya? Si no detengo este estímulo, por ejemplo, si soy escritor y no puedo dejar de trabajar, ¿esto pasa a ser otra lesión? Sí,
Eso en realidad pasa a ser una respuesta adaptativa y el tejido queda en esa condición, con esa particularidad porque está permanentemente estimulando. Puede ser escritor, puede ser guitarrista. Las personas que tocan guitarra rápidamente empiezan a generar, por ejemplo, una callosidad acá. Y si la persona toca guitarra permanentemente, la callosidad se va a instalar, pero siempre va a ser una respuesta adaptativa. Y eso, cuando hablamos de respuesta adaptativa, estamos hablando de una adaptación fisiológica a una condición de mayor exigencia, pero en sí no es una enfermedad, es una respuesta adaptativa. Podría pasar a ser otra lesión. Hay estudios que consideran las irritaciones mecánicas como factor de riesgo para el desarrollo de ciertas neoplasias. Buena la acotación que hace Valentina, porque efectivamente va a depender también del agente irritante. Por ejemplo, es muy distinto que irritemos con la fricción o la presión a que estemos irritando con calor. Es muy distinta la irritación que vamos a tener ante una fricción a la irritación que nos pueda dar la radiación solar. Todos son estímulos y en todo va a haber una respuesta reaccional. En el caso de la irritación solar, la primera respuesta que va a hacer una respuesta reaccional, pero después puede acumular daños y pasar de una lesión reaccional a algo maligno. Entonces, ahí hay que tener cuidado. Entonces, de que va a depender del tipo de estímulo. Entonces, la pregunta, ¿puede pasar de una lesión reactiva a una lesión de otro comportamiento? Sí, pero es fundamental el tipo de estímulo. Y acá hay que considerar que básicamente son dos los estímulos que están con mucha fortaleza y mucha claridad en lo que implica el cambio de comportamiento. Cuando es la radiación actínica, es decir, la radiación solar, y el otro, el tabaco. El tabaco es un potente agente carcinogénico y por ende puede generar condiciones adaptativas iniciales, pero después puede pasar que lesiones reactivas eventualmente podrían transformarse a lesiones malignas o generar directamente lesiones malignas. ¿Qué significa exacerbación? Que el tejido se exacerbó. Bien, sigamos avanzando. Estábamos acá revisando estas preguntas y veíamos que habíamos hecho el ejercicio de responder estas preguntas ante un trastorno reaccional. Y nos dábamos cuenta que la persona puede indicar episodio, puede identificar estímulos, y qué es lo que vamos a encontrar a nivel de la histología. Por eso la biopsia es importante. En el caso del amartoma, si hacemos la misma pregunta, dice, ¿desde cuándo tiene usted la lesión? La persona generalmente va a decir toda la vida, o va a decir siempre la he tenido. Y muchas veces va a pasar que la gente nunca se ha dado cuenta que era anormal, pensó que todo el mundo lo tenía, y no, y solamente él la tenía. Pero para él era tan normal que en realidad nunca generó algún tipo de preocupación. Entonces, esa va a ser una respuesta característica cuando estemos enfrente de una amartoma. En cambio, en la neoplasia, la persona puede indicar de manera aproximada el tiempo y puede decir, no, si esto yo antes no lo tenía. Esto por lo menos debe tener 3 meses o puede tener un año. Y eso, digamos, es algo que te pone una situación de temporalidad, una condición o una situación también de entender la velocidad de crecimiento y por ende, ante la misma pregunta, vamos a tener respuestas distintas ante estos 3 tipos de comportamientos. Segunda pregunta, ¿ha notado si ha seguido creciendo últimamente? En la amartoma bien vamos a saber que se detiene en la adolescencia, el reaccionar está asociado al estímulo, y en el caso de neoplasia el crecimiento es continuo. ¿Puede asociar algún evento traumático? El amartoma no lo va a asociar, la neoplasia sí, excepto el tabaco, como habíamos señalado, y también la radiación solar, que también lo habíamos indicado. Y en el examen microscópico, es decir, cuando nosotros tomemos una biopsia del amartoma o una biopsia del cuadro reaccional o una biopsia del cuadro neoplásico, vamos a darnos cuenta que en el amartoma vamos a encontrar tejido normal y en el caso de la neoplasia vamos a encontrar signos de displasia, que es otro concepto, que es otro signo que debemos tener presente al momento de hacer la evaluación. Pero estos ya son criterios de diagnóstico histopatológico que ya son más propios de la especialidad. Bien, entonces, si nosotros ahora yo lo expongo a esta condición y les digo que el nombre de este trastorno es una odontodisplasia maxilar segmentaria, en realidad para todo es como sentir que estamos hablando en chino. En realidad no entiendo nada. Bueno, yo les describo, bueno, esto es una odontodisplasia maxilar segmentaria.
¿Qué preguntas entonces deberían de formularme ustedes? ¿Qué me preguntarían? Ya, espérate. Stop video es para que no te vean. ¿Bien? ¿Ves? Ahí te pones solamente J. Sí, estoy ¿Ya? Y escuchando ahí ahí. va a hablar y no me escuchan. Claro, y si pones ahí te están escuchando. Sí, estamos escuchando. ¿Ah? Perdón. Así Lo que digo. hice una pregunta acá. Sí, escuché. Ah, ya, está Jorge. Hola, Jorge. ¿Cómo estás? Hola, Rodrigo. No te Bien, sabía pues ir. bienvenido. Él es el profesor que nos va a colaborar también en nuestro curso. Así que bienvenido, ¿Cómo? Jorge. El doctor estaba con problemas para poder ingresar. Ya, Ahí está, bien. recién Está pudo. muy bien, no hay ningún problema. Eh, Lo logremos. sí, la pregunta que había hecho, para que vayamos revisando, era que si sabemos que esto es una odontodisplasia maxilar segmentaria y que en realidad es un concepto de difícil aprehensión, incluso de difícil retención, ¿qué preguntarían ustedes para poder discriminar si es una martoma, si es una neoplasia o es un tumor? Voy a mostrarle qué es lo que es la odontodisplasia. Fijémonos acá. Está toda la tabla vestibular abombada, toda la cara palatina abombada, deformación de la tuberosidad, y esto corresponde al cuadro en sí que estamos definiendo. ¿Qué preguntas harían ustedes para poder tener claridad de ello? Supongamos que yo soy el paciente y este paciente le llega a ustedes. ¿Qué le preguntaría? ¿Desde cuándo tiene los dientes así? Yo diría, pero ¿qué tiene mis dientes? No me he dado cuenta. ¿Qué le pasó? ¿Qué tiene mis dientes? ¿Ah? Si sufrí algún golpe. No, ningún golpe. Entonces, si yo te digo que yo no sé, en realidad significa que el paciente nunca había tomado conciencia de que efectivamente él tenía este cuadro. No hay un antecedente de inflamación, no hay antecedente de dolor y por ende estamos acá en presencia de un cuadro donde el paciente no puede reconocer efectivamente que haya tenido cambio de volumen. Entonces, ¿a qué se está pareciendo de acuerdo a nuestras categorías? ¿La historia es más coherente con una martoma, con un trastorno reaccional o con una neoplasia? Opinen ahí en el chat. Amartoma, martoma, neoplasia dijeron por ahí uno, pero en realidad la historia es coherente con un amartoma, ¿ya? ¿Ustedes conocen lo que es un torus palatino? Díganme sí o no en el chat. Bueno, no lo conocen. Más adelante daremos un ejemplo de torus, pero el torus corresponde a una malformación que sale en el paladar, como una pelota dura cubierta con encía. Y ese torus palatino también tiene una historia muy similar. El paciente cree que es normal eso, para todos ha sido normal, sin embargo, no es una condición particular, es una variante de la normalidad, pero en realidad es la historia de una martoma. Entonces lo que estamos viendo acá es una martoma. Ahora bien, volvamos a la odontodisplasia maxilar segmentaria. Recién ustedes están conociendo la odontodisplasia maxilar segmentaria, pero dígame, ¿qué me pueden decir ustedes de esta odontodisplasia maxilar segmentaria? ¿Y qué me podrían decir? Que es de crecimiento lento, que acompaña el crecimiento de la persona, y si vamos a operar tendría que ser después de la pubertad. ¿Sí o no? ¿Tenían que saber qué era la odontodisplasia maxilar segmentaria? No, tenían que reconocer que era una martoma. Y con eso entonces podemos ya dar orientaciones y canalizar en lo que implica las orientaciones terapéuticas que podemos estar dando a nuestros pacientes. Acá tenemos otra lesión que corresponde a un odontoma. El odontoma suele ser un hallazgo radiográfico que generalmente se detectan cuando hay retención de temporales o hay retraso de la erupción de dientes definitivos. Pero esto también corresponde a una martoma. Entonces, ¿qué podríamos decir del odontoma en sí? Que es de crecimiento lento, que es asintomático, que puede eventualmente desarrollarse hasta cuando termine la pubertad, y lo que estamos diciendo son las características transversales para el amartoma. Aquí, a diferencia, tenemos un trastorno reaccional, y esto corresponde a un cuadro que es altamente frecuente observar en boca y cuyo nombre corresponde a un pseudofibroma irritativo. ¿Qué es el pseudofibroma irritativo? Es un trastorno reaccional. Si es reaccional, entonces, ¿qué deberíamos de nosotros identificar para resolverlo? Ahí opinen, por favor, en el chat.
Si es una lesión reaccional, tendríamos que identificar cuál es el estímulo que lo causó. Muy bien. ¿Y cuál es el estímulo que lo causó? Que este paciente había perdido un premolar superior, entonces él tenía una brecha corta, y como tenía una brecha corta, jugaba con la lesión. Y se chupaba la mejilla, y ese era el estímulo. Entonces, ¿cuál era la indicación? Yo tengo que extirpar esta lesión, tengo que decirle al paciente, deje de succionarse la mejilla, pero también tengo que generar la indicación para que pueda reponer el diente que faltó, que al final era eso lo que estaba gatillando la manifestación de este tipo de lesiones. Entonces, aquí lo vemos en la cara interna de la mejilla, pero este tipo de lesiones también aparecen en el borde lateral de la lengua y en el vértice de la lengua. ¿Qué tienen en común la cara interna de la mejilla en esta zona con el borde lateral de lengua y el vértice de lengua? Que están todos en la zona donde están en directa relación con los dientes. Entonces, hábitos que pueden estar asociados al morderse, a ese estímulo, obviamente pueden aparecer lesiones como esta, también en el borde lateral de la lengua y en el vértice de la lengua. ¿Ya? ¿Se entiende? Pero si el paciente, estoy leyendo el chat, pero si el paciente no es consciente de la mordida y dice que no reconoce el estímulo, ese es un problema que puede pasar, pero lo más probable es que sí se esté mordiendo y que no se dé cuenta. Pero la mayoría, cuando uno le explica, el paciente dice, sí, tiene razón. Tiene razón. Ahora que usted lo dice, tiene razón. ¿Qué pasa si yo encuentro una lesión de este tipo en medio del paladar? Ahí es imposible morderse. Ahí es imposible que un hábito de succión te genere lesión de este tipo. Entonces, vamos a ver una lesión que se parece mucho, que está en un sitio donde es difícil generar un estímulo que explique esa lesión, entonces lo más probable es que esa lesión no sea reaccional. Lo más probable es que sea neoplásica y por ende mi actitud y mi enfoque de abordar ese problema, independiente del nombre, pero el enfoque que está teniendo, el comportamiento que está manifestando esa lesión, es más propio de lo que pueda ocurrir por un proceso neoplásico. Cristóbal pregunta Profesor, si me puede quedan ser... 5 minutos. Muy bien. Bueno, quedan 5 minutos para que sean un cuarto para las 3. Vamos a tratar de cerrar la idea que tenemos acá. Acá Jesús pregunta qué pasa si el paciente no es consciente de la mordida y dice que no reconoce el estímulo. Sí, cuando uno le explica al paciente, generalmente el paciente ahí toma conciencia y generalmente dice, tiene razón. Entonces uno tiene que entrar a explicar eso y entrar en la indagatoria para que obviamente el paciente pueda aportar con ese antecedente. Va a haber también situaciones que el paciente no va a poder reconocerlos, pero si vemos que hay brechas cortas, que hay cúspides atricionadas, dientes desgastados o condiciones de irritación permanente o presente, entonces yo tengo que hacer la lectura de esos signos. No necesariamente esperar a que el paciente responda. Yo voy a ver que hay condiciones de irritación ahí presentes en boca, ¿ya? En el caso de la temperatura, va a depender del sitio donde esté ocurriendo esto. Por ejemplo, no es el café caliente el que provoca más irritación, generalmente es el tabaco, la pipa, y eso puede generar irritaciones también en la mucosa. Una irritación puede ser un engrosamiento del epitelio, otra reacción es que provoque quemadura. Entonces hay que ver, digamos, cómo fue el estímulo térmico ahí para poder entender la dinámica. Veamos acá este otro caso. Esta lesión, en un principio, fue diagnosticado como una lesión irritativa, pero después cuando nos dimos cuenta, pudimos percibir que esta lesión no calzaba con la brecha que estaba aquí presente. Aquí, bueno, también tenemos que reconocer que hay irritación periodontal importante, un gran deterioro, grandes tapaduras, en mal estado, muy mala condición de salud bucal, pero esta lesión ya era bastante más grande. Entonces, ¿coincide esto con un cuadro de amartoma? ¿Coincide esto con un cuadro reaccional o coincide más bien con un cuadro neoplásico? ¿Qué pregunta harían ustedes o qué pensarían ustedes, de acuerdo a los antecedentes que estoy compartiendo? Que tiene más características de un cuadro neoplásico. Y efectivamente, esto terminó siendo un lipoma, se extirpó la lesión y terminó histopatológicamente reconociendo que correspondía a un tumor de células grasas. Aquí tenemos otro lipoma en la cara interna de la mejilla, que como vemos el color amarillento es como característico, que aquí se aprecia mejor, y bueno, la localización nos permitió reconocer también que no estaba sujeta ni afecta a estímulos, ¿ya?
Pregunta, opinen en el chat, ¿qué edad creen ustedes que tiene esta persona? Póngale un numerito, 12, 13, 14, 10, 12, 13, 15. De 12 a 15 estaríamos, 151 es como mucho, pero estaríamos hablando de una persona que tiene características más bien de preadolescente o de adolescente. Lo cierto es que él tiene 7 años. Y los 7 años se deben a que, bueno, esa apreciación de que tenía 15 años es por esta característica como de promentonismo, ¿cierto? Como que tiene un mentón un poco más grande, que tiene hartos pelos en su frente, y nos da una impresión de que fuese más adolescente. Recordemos que una de las características del adolescente varón es que crece la nariz, crece el mentón y nos llenamos de pelo. Eso es característico, pero este muchacho no. Lo que está teniendo acá es un desarrollo de un proceso neoplásico, que en este caso correspondía a una neoplasia maligna. Fíjense, esto correspondía al momento del examen, y esto es como se ve a la semana siguiente, donde ya hay un franco crecimiento que es notorio, deformante, y que nos pone más en una categoría de un cuadro neoplásico. Claro, aquí hay una velocidad de crecimiento rápido, él no nació con este aumento de volumen, la familia dice que esto lleva aproximadamente 3 meses ahí presente y que ha ido creciendo de manera continua. Entonces, esto es más característico de un cuadro neoplásico. Es cierto, es en niños, pero no todos los aumentos de volumen patológicos en niños van a ser amartoma. Pueden ser reaccionales y también pueden ser neoplásicos, como este caso que correspondía a un condrosarcoma que se está desarrollando en su mandíbula. ¿Ya? Y lo mismo que podríamos ver en un cuadro de glándula salival, que es lo que estamos nosotros observando acá en este caso. ¿Ya? Aquí están preguntando si la hiperplasia con qué frecuencia puede volver a crecer. Bueno, va a volver a crecer en la medida que el estímulo no se suprima, ¿ya? Y va a depender nuevamente de la magnitud de ese estímulo. Si estamos hablando de un estímulo presente que no se corrige, entonces la lesión no le va a tomar tanto tiempo en crecer. Pero siempre va a haber una particularidad en función de la respuesta individual que la persona tenga. ¿Ya? Más preguntas, jóvenes. Dejamos abierto el micrófono también si quieren expresar alguna duda. Comentarios también, doctores, si es necesario hacer algún aporte más. En la siguiente parte vamos a ampliar el concepto de las neoplasias, ¿ya? ¿Bien? Profe, Dígame, ¿con quién estoy hablando? podría, con Catalina, Catalina. sí. ¿Podría dar ejemplos de los trastornos reaccionales químicos y biológicos que los dijo, pero mi audio estaba súper mal y no lo escuché bien? Ah, ya. Mira, en realidad, más que el químico per se, muchas veces va a ser el cómo uno está usando el químico. Por ejemplo, hay ciertos hábitos que uno cree que no existen, pero todavía la gente lo hace. Es que cuando hay un dolor dentario importante y justamente este dolor parte, por ejemplo, el día viernes y se tiene que aguantar el viernes, el sábado, el domingo, el paciente, la persona no sabe qué hacer. Entonces, en su condición desesperada, empieza a someter la zona a diferentes irritantes. Y muchas veces estos irritantes van a ser, por ejemplo, medicamentos, se pone una aspirina, un ibuprofeno y se lo deja ahí. Y esa va a ser una irritación química directo sobre la mucosa, porque no es normal que tengamos un medicamento que se esté disolviendo en la mucosa como una aspirina, como un ibuprofeno contra la mejilla. Muchas veces otro tipo de irritante puede ser algún alcohol. Y ahí tenemos, por ejemplo, que pacientes cuando están en esta misma condición que estoy describiendo, hacen enjuagues con pisco, con vodka, con tequila, con cualquier destilado que dispongan, y empiezan a enjuagarse ahí porque buscan alivio, algo de alivio se genera, pero la mucosa se empieza a irritar. Entonces ahí tenemos un tipo de reacción irritativa química. El tabaco también es otro irritante químico, ¿ya? Ahí hay una serie de ejemplos. Obviamente, a medida que estemos avanzando en el curso, vamos a ir dando más ejemplos y después va a tener el deber de escribirlos y reconocerlos. Así que, un poquito de paciencia. ¿Más preguntas? Ignacia pregunta, si elimino la neoplasia, ¿puede volver a crecer? Bueno, eso lo vamos a ir respondiendo ya en el próximo bloque, pero si la neoplasia fue bien operada, no debería devolver.
Si la neoplasia fue mal operada, entonces tiene altas posibilidades de que vuelva, porque recordemos que esto corresponde a un conjunto de células que se están declarando independientes. Si yo extirpo todo, con margen de seguridad o lo que corresponda, obviamente debería pensar de que faltó. Catalina vuelve a preguntar, faltó decirme el estímulo biológico. El principal estímulo biológico más bien es microbiológico. Y ahí es cuando hablamos de la irritación de la enfermedad periodontal mantenida. Una gingivitis crónica, una periodontitis crónica, suele generar condiciones de irritación de tal grado que la encía puede hacer verdaderas tumores o nódulos bastante grandes, bastante expresivos a nivel de la mucosa gingival. Así es que ahí tenemos el estímulo que sería más bien microbiológico. Y lo ponemos dentro de este enfoque de irritantes biológicos. Bien. Bien, jóvenes, descansamos entonces. Son las 14:48 hasta las 15:05. ¿Les parece?